¿Alguna vez te has detenido a pensar en las conexiones entre la mitología griega y el cristianismo? ¿Y si te dijera que las similitudes entre Hércules y Jesús, entre los dioses griegos y el Dios bíblico, pueden ser más profundas de lo que imaginas? Aquí, en este video, vamos a hacer una reflexión diferente, algo que probablemente nunca hayas visto antes. Vamos a observar estos mitos e historias desde una perspectiva única, cuestionando lo que realmente significan y cómo se entrelazan en las tramas de la historia y la fe. Pero atención, lo que viene a continuación no es un análisis convencional. No vamos a limitarnos a comparar personajes y narrativas. Vamos a profundizar en cómo estas tradiciones, a pesar de estar tan alejadas en tiempo y cultura, pueden enseñarnos algo crucial sobre la humanidad y la búsqueda de lo divino. Así que acomódate, abre tu mente y embárcate en esta nueva aventura de descubrimientos y cuestionamientos con nosotros, aquí en el canal Virtud en Verso. En el corazón de la antigua Grecia, las personas vivían bajo la constante presencia e influencia de Zeus, el rey de los dioses. Su poder era indiscutible y su autoridad era temida y reverenciada por todos los mortales e inmortales. Gobernaba el Olimpo con mano de hierro y su justicia, aunque inmensa, estaba marcada por una gran falibilidad. La historia de Prometeo, el titán que se atrevió a robar el fuego de los dioses para entregárselo a los hombres, es uno de los ejemplos más crueles de su ira. Castigar a Prometeo, Zeus no actuó con un sentido de justicia universal, sino con un impulso de venganza. Su deseo de mantener el statu quo y los privilegios de los dioses lo llevó a hacer sufrir a quien se rebeló por un bien mayor, ignorando los derechos de los mortales y el verdadero concepto de justicia. El poder de Zeus, en su grandiosidad, se distorsionaba por la necesidad de reafirmar su autoridad, una autoridad impregnada de fallas e imperfecciones. Por otro lado, el Dios de la Biblia, aunque también posee un poder absoluto, es retratado de forma diferente. Su justicia no se impone con ira o venganza, sino con un propósito claro y una imparcialidad que trasciende las emociones humanas. Mientras Zeus utiliza su fuerza para mantener su dominio sobre dioses inmortales, el Dios bíblico actúa con misericordia, buscando corregir, salvar y proteger. Su autoridad no se basa en la necesidad de devolver el mal, sino en ofrecer redención y restaurar la armonía entre la creación y el Creador. Es una diferencia fundamental. Mientras Zeus puede ser ciego en su celo, el Dios bíblico es sabio y compasivo en su justicia. Este contraste entre las naturalezas divinas revela las divergentes visiones de divinidad y poder en ambas tradiciones. La búsqueda de la inmortalidad era una de las mayores aspiraciones de los héroes griegos. Hércules, en su incansable jornada, realizó hazañas que rozaban lo imposible, completando los 12 trabajos que le fueron impuestos. Cada tarea exigía coraje, fuerza y astucia, pero también un alto costo personal. Hércules fue marcado por tragedias, pérdidas y sufrimientos que revelaban el precio de la búsqueda de la eternidad. Incluso después de alcanzar la inmortalidad, al convertirse en un dios al final de su vida, el dolor y el sacrificio nunca lo abandonaron. La recompensa de la inmortalidad para los héroes griegos, por lo tanto, no era un premio puro, sino una consecuencia de la lucha incesante contra la propia humanidad. La inmortalidad, conquistada por hazañas, no traía una paz duradera. Siempre estaba entrelazada con fallos, dolor y el constante recuerdo de que la humanidad, en última instancia, no podía ser trascendida sin sacrificio. En contraste, la visión bíblica sobre la muerte y la inmortalidad ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La muerte es inevitable para todos, pero la inmortalidad no es una recompensa conquistada por hazañas heroicas
ni por grandes batallas. La Biblia enseña que la vida eterna viene a través de la gracia divina, un don ofrecido no por méritos propios, sino por la fe en el sacrificio de Cristo. Pasajes como Juan 3:16 y Hebreos 9:27 enseñan que la inmortalidad no se alcanza mediante la fuerza o las acciones heroicas, sino que es un regalo que trasciende la naturaleza humana. La diferencia es clara. Mientras los héroes griegos luchan contra su condición mortal, los cristianos buscan una relación con Dios que les permita vencer la muerte de forma espiritual y eterna, mediante la fe y la misericordia divina, no por sus propias fuerzas ni logros. La historia de Orfeo es uno de los relatos más conmovedores y trágicos de la mitología griega. En su intento por rescatar a su amada esposa, Eurídice, del inframundo, Orfeo demuestra la verdadera naturaleza del sacrificio humano. Desciende al reino de los muertos, enfrentando peligros inimaginables, y ofrece su música encantadora como tributo para obtener el permiso de devolver a Eurídice a la vida. Sin embargo, su fallo ocurre en el momento crucial. Al desobedecer la orden de no mirar atrás antes de llegar a la superficie, Orfeo pierde a Eurídice para siempre. Su intento de redimir el error con amor y sacrificio resulta insuficiente, pues la falibilidad humana no puede, por sí sola, corregir el mal cometido. El sacrificio de Orfeo, aunque grandioso, está marcado por un error fatal que destaca la limitación de la acción humana frente a los designios del destino. En contraste, el sacrificio de Cristo en la Biblia es perfecto y completo. A diferencia de Orfeo, que falla en su intento de devolver a la vida a su amada, Jesucristo ofrece su propia vida para redimir a la humanidad de un mal mucho mayor, el pecado. Su muerte en la cruz no es solo un sacrificio físico, sino un acto de gracia que garantiza la salvación eterna a quienes creen en él. El sacrificio de Cristo no es fallido, sino pleno, completo y eficaz. Él no fracasa al intentar redimir los pecados de la humanidad. Al contrario, su muerte y resurrección ofrecen a todos una redención que trasciende la muerte y la corrupción humana. La diferencia entre ambos sacrificios es clara. Mientras el sacrificio de Orfeo está marcado por la incapacidad humana de alcanzar la perfección, el sacrificio de Cristo es la manifestación de lo divino, capaz de traer redención definitiva y eterna para todos. En la mitología griega, Apolo es un dios cuya ira es tan temida como su música encantadora. Cuando alguien se atrevía a desobedecerlo o insultarlo, el castigo de Apolo era severo y sin remordimientos. El ejemplo más claro de su venganza se encuentra en el destino de Casandra, la princesa de Troya que, tras ser bendecida con la capacidad de prever el futuro, fue maldecida por Apolo. Ella predijo la caída de Troya, pero nadie le creyó, y Apolo, enfurecido por su rechazo a sus avances, hizo que sus profecías fueran ignoradas para siempre. La crueldad de Apolo, movida por la furia de su ego herido, refleja un poder que no tiene espacio para la misericordia. Su justicia, muchas veces, es una extensión de su ira, y la razón humana parece ser despreciada en favor de un deseo de venganza. La visión del Dios bíblico, sin embargo, es radicalmente diferente. Su ira, cuando se manifiesta, siempre va acompañada de un llamado al arrepentimiento, al cambio y a la salvación. Dios no actúa impulsivamente, sino con una justicia perfecta y una misericordia infinita. Mientras Apolo castiga sin dudar, el Dios de la Biblia ofrece perdón a quienes se arrepienten sinceramente. En Mateo 5:7, Él enseña que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en 1 Juan 1:9, la promesa de perdón es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. La diferencia entre Apolo y el Dios bíblico no es solo una cuestión de intensidad, sino de esencia. La venganza de Apolo contrasta con la oferta de perdón de Dios, revelando no solo una diferencia en las reacciones divinas, sino también el contraste entre dos visiones fundamentales de justicia
y misericordia. Al comparar las figuras divinas de la mitología griega con el Dios de la Biblia, se hace evidente la profunda disparidad en las concepciones de poder, justicia y moralidad. Los dioses griegos, como Zeus, Apolo e incluso Hércules, poseen una grandeza incuestionable, pero sus poderes están entrelazados con fallas humanas. Son seres que, aunque dotados de un poder inmenso, no escapan de las limitaciones y pasiones de los mortales. La ira, la venganza, el orgullo y la falibilidad son características que se les atribuyen con frecuencia, lo que refleja una visión de lo divino que, aunque superior al ser humano, aún está sujeto a los mismos impulsos que gobiernan a los hombres. La inmortalidad que los dioses griegos ofrecen a los héroes, o el propio Zeus, es un poder que no trasciende del todo la fragilidad de sus naturalezas. En contraste, el Dios de la Biblia no es un ser susceptible a fallos ni emociones volubles. Su justicia es perfecta e inmutable y no actúa basado en emociones pasajeras ni en deseos egoístas. El poder de Dios es absoluto y su moralidad eterna e incuestionable, mientras los dioses griegos mantienen relaciones complicadas con los mortales, muchas veces guiadas por la venganza o el interés personal. El Dios bíblico se presenta como un creador que se preocupa profundamente por su creación y que actúa con un propósito mayor: salvar y redimir, no destruir ni castigar. Las leyes de Dios están guiadas por la misericordia y la verdad, y la justicia que promueve no es un reflejo de poder, sino de amor y gracia. El contraste es evidente y fundamental para entender cómo ambas culturas concebían lo divino. Para los griegos, los dioses eran distantes e inmersos en las mismas fallas humanas, mientras que el Dios bíblico es visto como una entidad justa, inmutable y misericordiosa, que gobierna no desde el deseo de control, sino con el objetivo de restaurar la creación a su estado original de armonía. El estudio de las visiones de lo divino en la mitología griega y en la Biblia revela no solo una diferencia de percepción sobre el poder y la justicia, sino también sobre la naturaleza misma de la relación entre los dioses y los hombres. En los mitos griegos, la búsqueda del poder está frecuentemente asociada con la falibilidad y la inestabilidad emocional, y la justicia suele ser subjetiva e influida por los caprichos divinos. Zeus, Apolo y otros dioses, aunque imponentes y poderosos, no están por encima de las imperfecciones humanas. Castigan, recompensan y manipulan según sus voluntades personales, muchas veces sin considerar la equidad ni la necesidad de redención. Este ciclo de castigos y errores refleja una visión de lo divino como algo distante, impredecible y en muchos aspectos inalcanzable para los mortales. Por otro lado, la visión del Dios bíblico es profundamente distinta. Su justicia no es una extensión de sus emociones, sino una expresión de su naturaleza infinita y perfecta. La misericordia de Dios no es una concesión en momentos de debilidad, sino un aspecto fundamental de su esencia. Él ofrece perdón y redención no por mérito, sino por su propia gracia, extendiendo una mano salvadora a aquellos que humildemente reconocen su fragilidad humana. La diferencia fundamental entre estas dos visiones de lo divino reside, entonces, en la forma de abordar a la humanidad y al sufrimiento. Mientras los dioses griegos pueden verse como reflejos amplificados de los rasgos humanos, el Dios bíblico es la representación del poder absoluto, pero también de una misericordia inmensurable y una justicia perfecta. Este contraste no solo evidencia las diferentes concepciones de moralidad y fe, sino que también resalta la búsqueda humana por comprender lo divino en un contexto de fallas y redención. Aunque el relato que desarrollé fue un estudio comparativo de las visiones de lo divino en ambas tradiciones, tu pregunta ahora nos lleva a una reflexión más profunda sobre los orígenes y las influencias recíprocas entre la mitología griega y el cristianismo. Si nos preguntamos cuál de estas tradiciones religiosas surgió primero, la respuesta no es sencilla, ya que ambas tienen raíces profundas en sus respectivas culturas e historias, pero existe una línea tenue
entre las influencias y los paralelismos que se establecen a lo largo de los siglos. La mitología griega, con sus dioses y héroes, precede al cristianismo por siglos, y sus historias moldearon la visión del mundo en Occidente antes del advenimiento de la religión cristiana. Sin embargo, el cristianismo, con su afirmación de un Dios único y trascendente, comenzó a expandirse en el siglo I a.C., en un contexto donde las tradiciones paganas, incluida la mitología griega, aún estaban profundamente arraigadas. Este encuentro entre ambas tradiciones no estuvo exento de intercambios culturales. Los primeros cristianos, muchos de los cuales estaban inmersos en la cultura helénica, encontraron maneras de dialogar con las narrativas de la mitología griega, de una forma que no solo rivalizaba con ellas, sino que a veces las subvertía o reinterpretaba. La comparación entre Zeus y el dios bíblico, por ejemplo, no es solo una cuestión de diferencia de carácter, sino también de cómo la imagen divina se transforma con el tiempo. Zeus, con sus fallas y pasiones, puede ser visto como una figura que refleja el antropomorfismo característico de las culturas antiguas. En cambio, el Dios de la Biblia, con su justicia imparcial y su misericordia infinita, se distancia de esa imagen humana de la divinidad. No obstante, al examinar las narrativas cristianas, encontramos algunos paralelismos intrigantes. El propio Cristo, en su encarnación, puede ser visto como un héroe que desciende al reino de los muertos, como Orfeo. Pero a diferencia de este, Cristo no falla. Su muerte y resurrección representan una victoria sobre la muerte y el pecado, algo que, si se analiza en un nivel mitológico, parece resonar con los temas de inmortalidad y sacrificio presentes en la mitología griega. De la misma manera, la idea del sacrificio, tan central tanto en Orfeo como en Cristo, es un punto de confluencia entre ambas tradiciones. Sin embargo, mientras el sacrificio de Orfeo es fallido y está intrínsecamente ligado a la imperfección humana, el sacrificio de Cristo es perfecto y redentor. También puede verse una posible referencia a Apolo en Cristo, en el sentido de que ambos poseen un poder trascendental. Apolo, con sus habilidades para sanar y traer armonía, y Cristo con el poder divino de sanar y salvar de forma más completa y definitiva. Pero entonces surge una pregunta fundamental. ¿El origen de una religión determina si puede ser considerada la verdadera? Si el cristianismo nació en un contexto cultural helénico, con influencias de las creencias griegas e incluso del pensamiento filosófico griego, ¿cómo altera eso nuestra percepción de su autenticidad? Si Zeus, Apolo y otros dioses griegos son reflejos de una visión de la divinidad construida a partir de las imperfecciones humanas y el Dios de la Biblia es la imagen de un ser perfecto e inmutable, ¿implica esto que la filosofía griega estaba, de algún modo, buscando respuestas para las mismas preguntas que el cristianismo eventualmente respondería de forma más completa? El cristianismo, al surgir como una religión monoteísta, quizás distorsionó o refutó las limitaciones de las creencias politeístas griegas, pero al mismo tiempo no podemos ignorar los muchos puntos de contacto que existen entre estas dos visiones, que de alguna manera buscan tratar sobre la experiencia humana con lo divino y lo eterno. Tal vez, al estudiar estas dos tradiciones, se nos ofrece una nueva perspectiva sobre cómo los seres humanos, en cualquier cultura, siempre han buscado entender la naturaleza de Dios, la justicia y la salvación. Y al observar estos paralelismos, somos invitados a cuestionarnos. ¿Las religiones que surgen en diferentes períodos y contextos están realmente desconectadas o hay una convergencia de ideas que atraviesa la historia humana como un reflejo de las preguntas universales que todos tratamos de responder? La cuestión sobre cuál mito surgió primero, Hércules o Jesús, es profundamente intrigante y nos lleva a reflexionar no solo sobre la cronología de las tradiciones, sino también sobre cómo esas narrativas se conectan con el flujo histórico y cultural de sus respectivas épocas. Si consideramos que Hércules es una figura central de la mitología griega,
y que sus historias se sitúan en un periodo muy anterior al nacimiento de Cristo, podemos afirmar que el mito de Hércules surgió mucho antes que Jesús. Es decir, las narrativas sobre Hércules eran ampliamente conocidas en las sociedades del mundo griego y romano, siglos antes del nacimiento de Jesús. Hércules, un semidios, es retratado en una serie de hazañas heroicas, los 12 trabajos de Hércules, que en gran medida simbolizan la lucha humana contra la adversidad, el deseo de superación y la búsqueda de la inmortalidad. Su historia es una fusión de elementos míticos y humanos, enfrenta monstruos, realiza hechos imposibles y al final de su vida asciende al Olimpo, donde se convierte en inmortal. Hércules es, en muchos aspectos, un arquetipo del héroe, alguien que se destaca por sus cualidades excepcionales, pero que también carga con fallas y tragedias personales. Una representación de la lucha constante de la humanidad por trascender sus propios límites. Su mitología está profundamente arraigada en la cultura griega y sus historias tuvieron un impacto duradero en varias partes del mundo antiguo, incluso después del surgimiento del cristianismo. Ahora bien, si observamos el contexto histórico y cultural de Grecia, mientras Jesús realizaba sus milagros y eventualmente era crucificado, encontramos una realidad bastante diferente. Jesús nació y vivió en un contexto romano que había absorbido en gran parte la cultura griega tras la conquista del Imperio griego por Alejandro Magno y la posterior helenización del mundo mediterráneo. Sin embargo, Grecia como entidad política independiente había caído en el siglo II a.C. y mientras Jesús predicaba, la región estaba bajo dominio del Imperio romano. Durante el ministerio de Jesús, Grecia ya no era una potencia independiente. Roma, que había adoptado muchos elementos de la cultura griega, gobernaba la región con una autoridad centralizada, imponiendo su poder sobre las ciudades-estado griegas, que antes habían sido cuna de filosofía, arte y religión. Mientras Jesús caminaba por Judea, realizando milagros, predicando sobre el reino de Dios e invitando a los pecadores al arrepentimiento, en Grecia la influencia cultural del helenismo estaba profundamente entrelazada con la autoridad romana. La filosofía griega aún seguía viva, principalmente en escuelas de pensamiento como el estoicismo y el epicureísmo, y había un fuerte enfoque en la búsqueda de la verdad, la razón y la comprensión del cosmos. Sin embargo, en términos religiosos, los antiguos dioses griegos estaban siendo cada vez más desplazados por el ascenso de filosofías más racionales y de nuevas religiones mistéricas, como el culto a Isis, el culto a Mitra y pronto el cristianismo. Es interesante que mientras Jesús sanaba, predicaba sobre el amor y la salvación, y en un acto que cambiaría la historia de la humanidad, fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. Las ciudades griegas, en su mayoría, vivían una relativa tranquilidad, aunque aún estaban bajo el dominio romano. En Atenas, por ejemplo, la filosofía griega estaba en un período de transición. El pensamiento de Platón y Aristóteles, que tanto influyó en la filosofía occidental, aún se estudiaba, pero los antiguos mitos de dioses como Zeus y Hércules estaban perdiendo gradualmente su fuerza. El Imperio romano, con su visión monoteísta, aunque politeísta en su panteón, estaba en expansión, y las religiones de misterio y los cultos orientales comenzaban a atraer cada vez más adeptos, preparando el terreno para el surgimiento del cristianismo. La pregunta que surge entonces es: ¿el mito de Hércules, que ya era ampliamente conocido en toda la región mediterránea, tuvo algún impacto sobre la historia de Jesús o, de alguna manera, influyó en la forma en que los romanos o los griegos concebían la idea de un ser que desciende a la tierra para realizar hazañas extraordinarias? Sin duda, el concepto de héroes que logran lo imposible y conquistan la muerte o la inmortalidad a través de sus acciones se refleja de manera indirecta en la historia de Cristo. Sin embargo, la diferencia crucial es que mientras Hércules es un semidios que busca la inmortalidad mediante sus actos, Jesús, según la fe cristiana, es divino por naturaleza y ofrece la salvación de una forma que trasciende
cualquier concepto humano de heroísmo. La muerte de Minotset, Jesús en la cruz y su resurrección representan una derrota total del pecado y la muerte, algo que en la mitología griega nunca fue alcanzado por sus héroes. También resulta interesante reflexionar sobre cómo el cristianismo, al emerger en un mundo helénico, pudo haber sido tanto una continuidad como una ruptura. El cristianismo absorbió en cierta forma elementos del pensamiento helénico, como la búsqueda de la verdad y el conocimiento, pero subvirtió la idea de héroes y divinidades falibles al introducir a un Dios perfecto y redentor. El cristianismo presentó una nueva forma de entender el sufrimiento humano y la redención, en contraste con la visión de los héroes griegos que, a pesar de sus hazañas, seguían estando en gran medida alejados de la experiencia del perdón y la transformación. Por lo tanto, la cronología es clara. El mito de Hércules precede al cristianismo por siglos, pero ambos comparten elementos de una búsqueda por la inmortalidad y el bien supremo. Sin embargo, mientras los héroes griegos fracasan en alcanzar una solución definitiva para el sufrimiento humano, el cristianismo ofrece una solución completa y eterna, una redención que va más allá de los límites humanos, ofreciendo no solo inmortalidad, sino la posibilidad de una transformación espiritual verdadera. Si el cristianismo surge como una respuesta a una búsqueda más profunda y transformadora que las leyendas de Hércules y sus contemporáneos podían ofrecer, es una cuestión que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza humana y las diversas formas en las que buscamos significado, trascendencia y comprensión de lo divino a lo largo de la historia. El mito de Hércules, con sus hazañas y fallas, es el reflejo de nuestra lucha humana, mientras que el cristianismo ofrece una respuesta definitiva a esa lucha, apuntando a un poder que trasciende las limitaciones de la condición humana. Al reflexionar sobre las figuras de Hércules y Jesús y las complejas interacciones entre la mitología griega y el cristianismo, nos enfrentamos a preguntas que a lo largo de la historia parecen no tener respuestas definitivas. El origen de cada mito, su interpretación y el impacto de estas narrativas en la humanidad pueden debatirse indefinidamente. Después de todo, se puede preguntar ¿cuál de las historias es más verdadera? O, más aún, ¿qué significa verdad en un contexto tan profundo y multifacético? No hay una única respuesta correcta o simple, ya que las perspectivas sobre lo divino y la experiencia humana están moldeadas por una infinidad de influencias, creencias y contextos históricos. Sin embargo, tal vez esa no sea la pregunta principal. Lo más importante no es la búsqueda de una sola verdad absoluta, sino el proceso continuo de cuestionar, explorar y tratar de entender lo que está más allá de lo evidente. La curiosidad es lo que nos impulsa, lo que nos lleva a expandir nuestras mentes y a evolucionar como seres humanos. A medida que cuestionamos las historias, las creencias y los mitos, no estamos simplemente tratando de llegar a una conclusión, sino que nos estamos abriendo a nuevas formas de pensar, aprender y conectar con el mundo. Es a través de esa curiosidad que la mente se libera de las cadenas de la certeza y encuentra una libertad verdadera, la libertad de pensar, imaginar y crecer. Por lo tanto, lo que importa no es tener una respuesta correcta o incorrecta, sino el acto de cuestionar, explorar y buscar sin miedo. Porque al final de cuentas, es la curiosidad la que nos hace avanzar. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las coincidencias entre la mitología griega y el cristianismo? ¿Será que existe más conexión entre estas dos tradiciones de lo que imaginamos? ¿O estamos simplemente viendo patrones donde no los hay? Yo me quedo pensando en cómo la historia, las creencias y las narrativas de diferentes culturas se cruzan, se influyen mutuamente y de alguna manera nos hacen cuestionar lo que sabemos y en lo que creemos. Es interesante cómo a veces la curiosidad nos lleva a explorar estos temas más a fondo, ¿verdad? Tal vez nunca habías pensado en estas relaciones antes, o tal vez ya te las habías cuestionado en algún momento. De cualquier manera, si este contenido te hizo pensar y reflexionar un poco más, no olvides darle like
al video y suscribirte al canal Virtud en Verso. Siempre estamos explorando ideas como estas y muchas otras con curiosidad y sin miedo a cuestionar. Sigamos juntos este camino de aprendizaje y descubrimiento. Hasta la próxima.